Continuando con la clase y con el tema de sociedades a nombre colectivo, el capital se va a dividir en lo que se conoce como partes sociales, y es la forma en que van a participar los socios en este tipo de sociedades mercantiles. Sin embargo, hay que aclarar que este tipo de particiones o de participaciones no son títulos valor que puedan negociarse libremente, pues su transmitibilidad se encuentra restringida. Y la forma en que las partes solo pueden transmitirse es a través de una sesión ordinaria, sujeta a la aprobación de los socios. Muchas veces cuando se trata de familia, a lo mejor ya los padres o los hermanos de esa sociedad lo que hacen es entregársela a sus hijos, y esa sesión ordinaria se hace a través de la junta de socios. Y para que esa sesión de partes sociales, así como la admisión posibles nuevos socios, se requiere el consentimiento de todos los demás, salvo pacto en contrario, que es lo que vimos en las reglas anteriores. Aquí en estas. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene, qué obligaciones tienen los socios respecto a este tipo de empresas? En cuanto a los derechos patrimoniales de los socios, son los comunes a todas las sociedades mercantiles, y lo podemos sintetizar en la participación de las utilidades por la explotación de la compañía y la liquidación del haber social. Asimismo, tenemos como beneficios lo que también conocemos como dividendos. En este caso, como cualquier otra sociedad, si yo invierto en esa sociedad es porque quiero obtener algún tipo de beneficio, y generalmente es económico. Pues esa es la idea de las sociedades, por eso se crean. Hacer un cúmulo de bienes para que estratégicamente se puedan vender y obtener utilidades. Estas se van a distribuir de manera periódica, pero también en el caso o en el peor de los casos, cuando ya haya obtenido el objetivo de esa sociedad en el ámbito de comercio, pues vamos a tener que liquidar esa sociedad, y lo que se va a hacer es la división de los haberes sociales, y se produce lo que es el derecho a la cuota de liquidación, la cual va a consistir en que una vez disuelta la propia sociedad y cubiertos los pasivos, porque sí tenemos que pagar todo lo que nos obligamos, se va a tener que repartir entre los socios en proporción con sus aportaciones. Asimismo, también tienen lo que son los derechos corporativos de los socios, los cuales se pueden sintetizar en la participación en las juntas de socios, concurrir a la administración social, fiscalizar la marcha social, es decir, verificar que efectivamente esté cumpliendo con su trabajo, y ejercer sus derechos de retiro. Aquí me acuerdo mucho, también si vieron no serie, yo creo que es una novela, aunque la hicieron serie en Netflix, está la de Betty la Fea. Si se fijan quien haya visto esa novela, pues se va a dar cuenta de que cumple con todo lo que hace un socio, Daniel, y lo que hace el administrador, en este caso don Armando. En cuanto a las obligaciones, la primerita y la que nunca se van a escapar los socios son las eminentemente pecuniarias. En principio de cuentas, cada uno aportó una cantidad de dinero, pero si se requiere posteriormente el aumento de esa aportación, están obligados a realizarlo. Otra de sus obligaciones es de carácter patrimonial. Acuérdense que los socios son obligados ilimitado, solidario y subsidiariamente. Por lo tal, tendrán que contribuir a sufragar, obviamente en los términos que hubiesen convenido en el contrato social, con las obligaciones de la propia empresa. Y no solamente de esas obligaciones que se haya adquirido la empresa, sino también respecto a terceros, y sería una tercera obligación. Y como también ya habíamos hablado sobre responsabilidades, también los socios, dentro de sus obligaciones, es la de asumir las consecuencias del régimen de responsabilidad adoptados en este tipo de sociedad.
en el que los socios responden de las deudas sociales de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente. Esto ya lo repetimos. Pero, ¿a qué se refieren estos conceptos? Ya lo he hablado varias veces, pero no los he definido. En cuanto al carácter ilimitado, deriva de la circunstancia de que los socios responden de las deudas sociales con todo su patrimonio personal. Repito, por eso tienen que estar reportando cuánto es su patrimonio. Y también, respecto a la naturaleza subsidiaria de la responsabilidad, consiste en que una vez agotados los bienes sociales, el acreedor puede exigir de los socios la liquidación íntegra del saldo a cargo del patrimonio social. Es decir, primero van a ir liquidando lo que es la sociedad. Supongamos de que deben 1 millón de pesos y al momento de liquidar la sociedad se constituye que se puede dar de forma líquida 900,000 pesos. Entonces se pagan los 900,000 pesos y los 100,000 pesos restantes se va a cobrar del patrimonio del socio o de los socios. Y finalmente, en lo que se refiere al aspecto solidario, significa que puede exigirse a cualquiera de los socios el pago total de la deuda. Entonces, volviendo al ejemplo que habíamos tenido, si faltara de pagarles 100,000 pesos, yo puedo hacer como acreedor, yo puedo pedirle a cada uno de los socios la cantidad, supongamos que fueran 5 socios, la cantidad de 20,000 pesos a cada uno, o bien pedirle a uno solo de los socios que me pague los 100,000 pesos. ¿Por qué esto? Regresemos a lo que era la Edad Media. Si eran una familia, los que se endeudaban en la Edad Media, pues se entendía que todo el patrimonio era familiar. Entonces, si se lo exigía a una sola persona, implicaba de forma lógica de que si se lo exigía a uno o a otra persona, estamos hablando del mismo patrimonio. Actualmente, pues, ha cambiado la situación y cada uno de los familiares obviamente tiene su propio patrimonio o está diferenciado. Pero se sigue teniendo esta costumbre precisamente porque, como la mayoría de estas sociedades están conformadas por familias, el hecho de que le cobre a uno, los otros familiares se van a solidarizar o se van a apoyar para que esta persona no caiga en desgracia. Repito, en teoría. También otra de las obligaciones y muy importantes en este tipo de sociedades es la que se conoce como obligación de lealtad y se refiere como un reconocimiento al deber de lealtad comercial en relación con la sociedad y con los socios. Se impone a los integrantes de este tipo societario la expresa prohibición, déjenme lo pongo en negritas, la expresa prohibición de dedicarse por cuenta propia o ajena a negocios del mismo género de los que constituya el objeto social. Asimismo, está prohibido contemplar también el compromiso de no formar parte de otra sociedad cuya finalidad sea del mismo género y por tanto entre también en competencia. Ese tipo de lealtad va en dos sentidos. La primera de ellas es para que no haya una simulación por parte de esa familia de crear otra empresa para el caso de que no haya forma de salvar la empresa original. Y me viene a la mente otra vez a esa novela de Betty la Fea. Les prometo que no se los voy a spoilear, pero existen bueno, sí voy a tener que spoilear un poquito, pero les prometo que no les voy a decir el final ni de qué trata el todo. Pero existe una situación jurídica que es muy relevante para nosotros en este momento. En este caso, Comoda, que es el negocio familiar, pues se ve en una situación de crisis financiera. Y para no llegar a esa deslealtad, un personaje, no voy a decir cuál es su nombre, pero le pide a otro personaje, que tampoco voy a decir su nombre, que cree un negocio paralelo
cuyas características son similares a la primera empresa, en este caso Ecomoda, la cual llaman Terramoda. Si el personaje que estoy hablando hubiera sido el creador de esta sociedad, estaríamos hablando de una deslealtad. Y tiene como consecuencia, primero, la pérdida de la parte social que le corresponde. Y por ser simulación, incluso podría ir a la cárcel. No sé cómo estén las leyes en Colombia. Y creo que no corresponden. Bueno, obviamente es una novela, pero si hubiera sido como conforme a un tipo penal, esa persona ya hubiera estado en la cárcel. Pero es justamente ese tipo de situaciones las que tratan de impedirse que se hagan al tratar de ponerles esta obligación de lealtad. La otra es el concepto familiar. Si una persona, si una familia hace una sociedad precisamente porque son expertos en ese tipo de empresas, entonces es ahí donde radica el prestigio de esa familia. Y también de manera interna, veámoslo en un sentido social, cuando no se respeta el núcleo familiar, es mal visto en la sociedad. Por tal motivo, si llegara a escindirse o crear una empresa, por ejemplo, de comida de tacos, por así decirlo, con el nombre Casarín, que tuviera un prestigio de tal magnitud en Aguascalientes, ya quisiera, pero que tuviera ese prestigio y resultara ser de que mi hijo, que tuviera también esa parte de esa sociedad, se fuera y creara su propia empresa, vamos, la situación sería ante el pueblo, bueno, la sociedad o sociedad en general, por ejemplo en Aguascalientes, se vería como una traición por parte de ese hijo respecto a su papá. Los valores en estas sociedades en nombre colectivo son muy importantes, y el hecho que haga ese tipo de cosas simplemente se está hablando de una ingratitud por parte de esta persona. Es por eso que es muy importante esta obligación y es muy sancionada. Bueno, vamos a continuar con lo que son las sociedades en comandita simple. Estas sociedades, en general, le son aplicables las disposiciones que le corresponden a la sociedad en nombre colectivo. Todo lo que vimos en cuanto a sus reglas, el de nombre colectivo, se van a aplicar también en este tipo de sociedades. Solamente que tiene un tipo distinto de cómo conformarse, y lo explico. Bueno, en principio de cuentas, su definición es aquella sociedad que existe bajo una razón social y se compone de dos clases de socios: los comanditados y los comanditarios. El socio o socios comanditados responden las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria, mientras que el socio o socios comanditarios responden de manera limitada hasta el monto de sus correspondientes aportaciones. Solamente se van a obligar los comanditarios en lo que hayan aportado. Y a estas sociedades la razón social siempre se agregará las palabras sociedad en comandita o en la abreviatura legal SNC. Y como ya ven cómo soy, pues también tiene su origen en la Edad Media, con la diferencia de que se aplicaba inicialmente al comercio marítimo. Pues bien, en aquella época los comerciantes entregaban a los patrones o dueños de una nave una determinada suma de dinero y le encargaban comprar o importar mercancías de los lugares o puertos a los que llegaban a su travesía, para que a su vuelta se les pudiera revender. De ahí deriva el nombre de la operación, la que realizaban en común. Así, uno
de lo comendas, socio el comanditado, aportaba el capital y el otro, el comanditario, era el que aportaba la gestión o su trabajo, seleccionando y adquiriendo la mercancía, regateando el precio, transportándola y conservándola hasta su regreso al lugar en que debía revenderse. Para poder diferenciar los recursos que eran propios del dueño de la nave de los que eran propios de la asociación formada con el comerciante, el contrato se inscribía el registro de corporaciones en los consulados del Mediterráneo, y así fue adquiriendo el carácter autónomo que posteriormente devino en otorgarle personalidad jurídica a esta sociedad. Y pues si lo podemos ver actualmente, como ejemplo, les puedo dar dos formas. La primera y la más sencilla. ¿Quién de ustedes no le ha pedido a alguien que va al extranjero o a un lugar en particular algún tipo de encomienda? Les puedo asegurar que ustedes, el 90%, estoy segurísimo que el 90% de ustedes alguna vez en su vida le ha pedido algo a alguien de otro lugar. Yo en lo particular, a mí me encanta comprar coleccionables o algún tipo de objetos que son extranjeros. Muchas veces, por ejemplo, hace muy poco tiempo, una amiga, fue a Qatar y le encomendé que me trajera algo de ese lugar. Nosotros hacemos lo mismo todos los días. A lo mejor no podemos ir a esos lugares en donde quizás una persona vaya a ir, pero podemos encomendar o pedirle algo de favor que nos lo traiga. Otro, por ejemplo, me acuerdo, le pedí a un amigo que iba a ir a Nueva York y me comprara una cachucha de los Yankees. Y así sucesivamente. Les puedo asegurar que ustedes también hacen eso. Solamente que hay algunas personas que, por ejemplo, van a la frontera en algún tipo de outlet y compran una cantidad de ropa, por ejemplo. Entonces, uno, como aquí en Aguascalientes, supongámosle que conoces a un compadre o un amigo que va a ir a esos lugares y le pides de favor que te traiga una cantidad X de ropa. ¿Para qué? Cuando llegue aquí a Aguascalientes lo vayas a revender. Ese es el origen de este tipo de sociedades. Ha estado evolucionando y esto implica a que muchas veces los comerciantes o los que quieren entrar a este tipo de sociedades son, no digo que ignorantes, pero no conocen la forma en que se tiene que realizar la actividad comercial. Pero tengo el dinero necesario para poder invertir en este tipo de sociedades. Entonces, yo aplico a capital una cantidad de dinero y le pido a una persona experta en este tipo de sociedades para que me entregue utilidades. Me explico. Yo en lo particular no conozco absolutamente nada de textiles. ¿Sí? Yo no sé, bueno, sé que es una máquina, pero no sé cuál es la forma de medir, con dónde comprar las telas, dónde contratar a las personas. Yo no sé nada de eso, pero conozco a 3 o 4 personas que han vivido en este tipo de cosas de manera individual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar mi dinero con su conocimiento para poder realizar este tipo de actos de comercio, en este caso textiles. Yo, como inversionista principal, les voy a pagar o voy a juntar este capital con los socios industriales o con los socios de conocimiento para que nos juntemos y creemos una sociedad en comandita y ellos sean los expertos en hacer que mis ganancias se dupliquen o tenga suficiente dinero para obtener utilidades. Entonces, yo como inexperto, o sea, no saber nada de este tipo de actos de comercio,
me vuelvo comerciante sin ni siquiera haber conocido o tener algún tipo de conocimiento respecto a esa actividad. Para eso sirven este tipo de sociedades en comandita. Bueno, dentro de estas sociedades está su órgano superior. En este caso va a ser la junta de socios. Las decisiones en las juntas de socios deberán ajustarse a las mismas reglas que se sujetan en las sociedades en nombre colectivo, que es la que vimos que fueron enumeradas en diapositivas pasadas. Y en síntesis, podemos señalar que se requiere el voto unánime de los socios para la modificación del pacto social. Las demás decisiones se tomarán por mayoría de votos. Los votos pueden computarse por cantidades y no por personas. Si se adopta el sistema de votación por cantidades, el voto de los socios industriales valdrá tanto como el voto de representantes que represente el mayor interés de los socios capitalistas. Lo mismo que les dije en las anteriores diapositivas. Asimismo, existe un órgano de administración que puede ser también único o un consejo de administración. Y los socios pueden libremente designar y remover a los administradores, y estos pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, cosa diferente a lo que podría ser en una sociedad de nombre colectivo. Ahí solamente los socios son los únicos que pueden realizar estas actividades, repito, por lo cerrado que son ese tipo de sociedades en nombre colectivo. Pero cuando se trata de comandita simple, pueden traer a expertos en cuanto al sistema de sociedades, a cuanto a la administración de estas sociedades, y pueden llevar a cabo sin ningún problema la administración de esta persona moral. En cuanto a los derechos y obligaciones de los socios, tanto corporativos o patrimoniales, son participar con voz y voto en las juntas de socios, fiscalizar también la marcha social, ejercer su derecho de retiro, participar en las utilidades y recibir su cuota de liquidación. Aquí expresamente excluimos el derecho de administrar del que carecen los comanditarios, que sí gozan los comanditados. Acuérdense que los comanditarios son inexpertos en la materia. Entonces la toma de decisiones, si llegan a tomar decisiones, podrían ser perjudiciales, pudieran ser, a lo mejor son expertos, pero en este caso en particular las reglas de la ley de sociedades mercantiles son muy claras. Los comanditarios no pueden tomar partido en cuanto a la administración, y también no se puede incluir el de transmitir el carácter de socio por las restricciones impuestas en la cesión de las partes sociales. En cuanto a la responsabilidad de los socios, una obligación de los socios, como ya se dijo en las otras sociedades, es responder frente a terceros de las deudas sociales conforme al régimen de responsabilidad adoptado. En este tipo de sociedades, los comanditados responden de manera ilimitada, solidaria y subsidiariamente, mientras que los comanditarios responden de manera ilimitada. ¿Por qué se hace esto? Los comanditados, por ser expertos en la materia, saben hasta cierto punto la forma en que se manejan el comercio. Son hábiles, son gente, como decimos, tienen colmillo para hacer todo tipo de transacciones. Luego entonces sus actos son de expertos y por lo tanto tienen que asumir la responsabilidad de haber realizado un acto, no digo indebido, pero sí que hagan fracasar la propia sociedad. En cambio, los comanditarios, al ser inexpertos o ¿cómo puedo decir? De una manera menos fea, son como inocentes en la forma, no están maleados en cuanto al comercio, simplemente son gente que quiere obtener algún tipo de utilidad y le reparte la fe o le toma la fe a esos expertos de que su dinero va a retribuirles algún tipo de utilidad, por lo que solamente se le va a obligar a estas personas a pagar única y exclusivamente lo que aportaron.
Si aportaron 5,000 pesos, los 5,000 pesos son los que se les va a entregar. O bueno, en este caso se les va a pedir que entreguen. Y ni tanto entregar, porque como ya está invertido en el capital de la sociedad, pues solamente lo va a perder. Y bueno, hasta aquí va a ser la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a hablar ya lo que son las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, en sí los otros 4 sociedades que nos faltan. Y les agradezco mucho la atención a este video. Quien vaya terminando o el primero que crea que terminó, favor de escribirlo en el WhatsApp para mandarles la actividad del día de hoy. Y quien vaya terminando ese cuestionario, esa actividad, estaríamos libres hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.